hágame un favor, rescáteme el audio de ayer de Fernanda Familiar. Por favor, le pido que de ayer rescatemos el audio de esta comunicadora, Fernanda Familiar, que miente arteramente desde los micrófonos. ¿Y por qué Fernanda Familiar hoy? Fíjese que me levanté revisando, como siempre, lo que es tendencia y dije, cabrón, ¿cómo ha durado la tendencia de Fernanda Familiar por 2 días? Digo, estaba cabrón lo que dijo Fernanda Familiar sobre los libros de texto para adoctrinar a los niños, pero se me hace, no puede ser posible. Y ya encontré por qué es tendencia. Porque podría estar vinculada a Genaro García Luna. Cabrón. Le hubiera encantado seguramente a Fernanda Familiar que la tendencia se quedara en las babosadas que dijo sobre los libros de texto. Pero también tengo el tuit de la periodista Penilei Ramírez, con quien podemos tener muchas diferencias de opinión, muchas diferencias de visión, pero la corresponsal, creo que es corresponsal de Univisión, Penilei Ramírez, publicó un tuit que seguramente ya lo está poniendo don David, en el que presenta 2 documentos por lo menos, y escribe: Fernanda Familiar es una de las mejores amigas de Cristina Pereira, esposa de García Luna. Para los millonarios de la guerra, un libro, obtuve este cheque que permitió a García Luna justificar cómo había pagado una residencia en la Ciudad de México, supuestamente con un préstamo de Fernanda Familiar a la esposa de García. Oiga, pues ¿cómo hacen dinero estos comunicadores? Pasen la pinche... no, iba a decir que pasen la receta, pero pues ya se acabó el chayote, gracias a Dios, en este país. ¿Qué periodicazo le mete Penilei Ramírez? Estos son cosas importantes, pero ¿usted cree que de esto van a hablar los Pepe Cárdenas, que andan muy activos con sus encuestillas pedorras? O Carlos Loret de Mola, quien tiene creo que tiene todavía, no sé si ya lo vendió, un apartamento en uno de los edificios en donde también tenía intereses García Luna con sus socios. Qué casualidad, ¿no? Por eso quería rescatar el audio de ayer, porque me parecía muy extraño. Decía, no puede ser que Fernanda Familiar sea tendencia en Twitter 2 días consecutivos con esto. Por si acaso no lo había escuchado, le presento la sarta de mentiras, de veneno que escupe Fernanda Familiar, pero que le aseguro, se lo firmo, que hubiera deseado Fernanda Familiar seguir siendo tendencia por las críticas ante sus dichos y no por los vínculos con la familia de Genaro García Luna, el ex superpolicía en tiempos de Felipe Calderón, y que está ensartadísimo tras las rejas en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del narcotráfico por protección. Esta es Fernanda Familiar, para que más o menos se dé una idea del nivel de amigos, de amigas que tiene o tenía la esposa de García Luna. Digo, ojalá que ahora no nieguen pues tanto cariño. Digo, yo ni a mi compadre le presto dinero, ni al pinche Gunter. Con eso le digo todo. Ni Toñito me ha pedido dinero prestado, imagínese. Oye, Fernanda, no seas gacha, me prestas porque tengo que justificar una pinche residencia que compré en la Ciudad de México. No mames. A ver, suéltelo, Ceci, por favor. Lo resumo de una manera muy simple. Los libros de texto en México van a manipular a la infancia mexicana para que su ideología vaya de acorde con el franquismo, el nazismo, el comunismo soviético y el socialismo venezolano. No hay nada más que explicar. No están hechos por expertos en cada materia, por gente que tenga conocimiento en cada materia, sino está hecho por 1,800. Estamos hablando 1,882 personas
que participaron en los nuevos contenidos, que es un misterio quiénes son, y que existe un contrato de confidencialidad de 5 años para el contenido de estos mismos, o sea, para que ellos no puedan hablar de este tema. Es gravísimo, Gonzalo, porque ahí sí es meterle a los niños, a la infancia mexicana, de primaria, de todo primaria, de libros de texto, una ideología comunista como la venezolana, como el franquismo, como el nazismo, como el comunismo soviético. Le voy a ofrecer a doña Fernanda Familiar un libro que no tiene nada de nazismo, de franquismo, de comunismo, pero creo que le puede interesar. Se llama Los Millonarios de la Guerra, de Penilei Ramírez. Le voy a leer este hilo, esta opinión de Penilei Ramírez, porque es importantísimo. Ya que anda tan preocupada Fernanda Familiar por los libros, preste atención, escuche. Fernanda Familiar es una de las mejores amigas de Cristina Pereira, esposa de García Luna. Para los Millonarios de la Guerra obtuve este cheque que permitió a García Luna justificar cómo había pagado una residencia en Ciudad de México, supuestamente con un préstamo de Fernanda Familiar a su esposa. Busqué a Fernanda Familiar para el libro, pero no aceptó una entrevista, dice Penilei Ramírez. El gobierno de López Obrador conoce esta parte de la historia como parte de su indagatoria de la fortuna de García Luna, a quien se investiga por nexos con los narcotraficantes. Es importante entender este contexto. Siempre, sigue diciendo en Twitter, en su opinión, Penilei Ramírez, la periodista Penilei Ramírez, siempre me causó curiosidad por qué la segunda carta que confirma el pagaré y Fernanda Familiar se las da en 2011. No dice nada sobre si le pagaron el préstamo ni cuándo. No tenemos idea de si le devolvieron el dinero. Solo puedo afirmar que con eso García Luna pretende decir que esa casa se compró con fondos legítimos. Ese préstamo y un préstamo de Inbursa y no con el dinero de los traficantes que le habrían dado como soborno según la actual acusación en su contra en Nueva York. Y publica estos documentos Penilei Ramírez. Es un pagaré que dice, por este pagaré, Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa de Genaro García Luna, promete incondicionalmente pagar a la orden de María Fernanda Familiar Villanueva la suma principal de 3,500,000 pesos en México, Distrito Federal, en una o varias exhibiciones para cubrir el monto total. El importe consignado en el presente pagaré no devenga intereses ordinarios. Ah, mire qué buena gente. No les cobró intereses. Y tiene la firma de María Fernanda Familiar Villanueva con testigos y de Linda Cristina Pereira Gálvez. También Penilei Ramírez pone 2 páginas del libro, dice. Permítame leerlo porque es muy interesante cómo una comunicadora le prestó dinero a la esposa de García Luna, 3,5 millones de pesos. Oigan, pues ando muy perdido, yo necesito de esos amigos para también terminar mi casita. Dice, 2 meses después de la incautación en Manzanillo, García Luna comenzó los preparativos para la compra de la residencia mexicana que le traería más cuestionamientos en la opinión pública. Era una casa en Monte Funiar 21, en el barrio de Jardines de la Montaña, una zona residencial de lujo en el sur de la Ciudad de México, que reveló primero a Anabel Hernández en la revista Reporte Índigo y luego fue objeto de un fuerte cuestionamiento en el Congreso. El 5 de enero de 2008, la periodista y conductora Fernanda Familiar firmó un pagaré en el que decía que estaba prestándole 3,5 millones de pesos a Cristina Pereira, la esposa de Genaro.
Las dos mujeres reconocieron públicamente en varias ocasiones que eran amigas. Cristina registró que vivía en Montaña de Omoa 17, la residencia que habían comprado 9 meses antes con el préstamo de Inbursa y el anticipo de 1.7 millones de pesos. Obtuvo una copia del pagaré. Los testigos fueron Esperanza García Luna, hermana de Genaro, y Edgar Anuar Rodríguez García. En 2019, tanto Esperanza como Edgar Anuar fueron denunciados penalmente por el caso García Luna en México como cómplices de un esquema de lavado de dinero. El fisco congeló sus cuentas bancarias. El pagaré establece que Cristina devolvería el dinero a familiar en una o varias exhibiciones hasta cubrir el monto de la deuda. 3 años más tarde, en noviembre de 2011, la conductora de radio y escritora expidió otro documento en el que reconocía el pagaré como real. Decía que en efecto le prestó el dinero y no daba ninguna información relativa a que se lo hubiera devuelto. Envié mensajes a Fernanda Familiar solicitándole una entrevista. Me respondió desde su correo una persona que se identificó como E. Valles Vidrio y me dijo que la licenciada, cito textualmente, la licenciada Fernanda Familiar no está dando entrevistas de ningún tipo. Sigo leyendo del libro y de las hojas que publica la periodista Penilei Ramírez. Unos días después de que Familiar firmó el pagaré, la familia García Pereira comenzó los preparativos para comprar la nueva casa en Monte Funiar. Como dije, llevaban menos de un año viviendo en Montaña de Omoa. ¿Para qué querían otra casa?, pregunta la periodista Penilei Ramírez. En enero de 2008, tropas del ejército detuvieron a Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo. En la madrugada del 21 de enero, un equipo de operaciones de élite cateó una casa en Culiacán, Sinaloa. Después de 4 horas de operativo, detuvieron al Mochomo y a 3 de sus empleados. Les incautaron 11 relojes, una camioneta y $900,000. El ejército anunció en un comunicado que caía uno de los principales capos en la estructura de Guzmán Loera y que los otros miembros de esa élite criminal de Sinaloa eran sus hermanos Héctor, Arturo y Carlos. Lo acusaron de ser quien pagaba sobornos a funcionarios en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit y de dirigir los grupos de pistoleros Los Pelones en Guerrero y Los Güeros en Sonora. El subjefe operativo del Estado Mayor del Ejército, Luis Arturo Oliver, anunció la detención del Mochomo. En junio de 2010, casi 2 años más tarde, Luis Arturo Oliver Navarro, hijo de Luis Arturo Oliver, fue contratado como uno de los asesores directos de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y se convirtió en empleado simultáneamente de la consultora ICIT, que operó un negocio privado de seguridad utilizando de manera ilegal equipo, personal e información de seguridad pública. Contaré la historia de ICIT en el próximo capítulo. En enero de 2008, Oliver, padre, anunciaba que la detención del Mochomo era el golpe más importante del actual gobierno contra la estructura del Cártel del Pacífico, antes conocido como Cártel de Sinaloa. Beltrán Leiva fue detenido con 3 cómplices desde que se replanteó la estrategia de combate al narcotráfico al inicio de este año. Las fuerzas federales y el ejército mexicano han detenido a 50 presuntos integrantes del Cártel del Golfo y a 4 del de Tijuana, a los que ahora se suman los 4 detenidos en Culiacán vinculados con la organización delictiva que opera en el Pacífico, escribió Javier Valdés en su artículo para La Jornada sobre la detención del Mochomo. Pues en ese mundo, ¿cómo que por qué Fernanda Familiar le prestaría 3.5 millones de pesos a la esposa de Genaro García Luna para comprar una casa cuando 9 meses antes compraron otra residencia? No, yo le tengo una sugerencia a Fernanda Familiar. Yo creo que Fernanda Familiar, en lugar de estar preocupada por los libros de texto gratuito, debería de darnos una explicación a los mexicanos, porque se trata de un pez gordo, y me refiero a García Luna. Y ojalá que nos ayude Fernanda Familiar, si es tan patriota, tan comprometida con México, que nos ayude a tener un poco de más claridad sobre estos casos. Lo digo con mucho respeto aquí en Sin Censura, porque Fernanda Familiar me bloqueó desde hace meses en Twitter. Bueno, ahí se la dejo de tarea. ¿Y por qué Fernanda Familiar
es tendencia en días consecutivos. ¡Ay! ¡Qué bueno que no somos tendencia en Sin Censura! Porque piensan que los medios y periodistas independientes, alternativos digitales, nos morimos por ser tendencia en las redes sociales. No, chale, paso. Déjeme